Bienvenidos a una nueva edición del Mundo Jurídico. Hoy les daremos las noticias más relevantes en el mundo del derecho. Empleadores deberán estar exentos de sanciones para recibir subsidios. Con la publicación de los decretos supremos 003-2021 y 004-2021 del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el gobierno emitió una serie de disposiciones reglamentarias y complementarias que clarifican los alcances del decreto de urgencia número 127-2020, que establece el otorgamiento de subsidios para la recuperación del empleo formal en el sector privado. Modifican el reglamento normativo del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional modificó su reglamento normativo para optimizar las labores del Pleno y las salas, promover la deliberación democrática y poner los avances tecnológicos y la labor de los órganos de apoyo al servicio del buen funcionamiento del colegiado. Y en otras noticias, SUNAFIL incrementa sus fiscalizaciones en el país. Las compañías e instituciones públicas que contratan a empresas tercerizadoras o de intermediación laboral contarán con la posibilidad de verificar periódicamente si estas últimas incluyeron a sus trabajadores en la planilla electrónica, lo que les permitirá evitar multas o que correspondan solidariamente con el pago de beneficios sociales. Para tal fin, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, puso a disposición de las organizaciones empresariales y entidades estatales la aplicación Chequea tu contratista, mecanismo que detectará el incumplimiento de la mencionada obligación laboral. Para finalizar, mañana 15 de marzo se dará inicio al diploma en gestión pública, en el cual contará con docentes especializados y de amplia trayectoria en el sector público, para que aprenda sobre diseño de políticas públicas, gestión de recursos humanos, gestión de contrataciones del Estado y muchos temas más. Aprovecha esta oportunidad y no te pierdas de capacitarte con ICJ. Nos vemos en el siguiente noticiero y no te olvides de seguir nuestras redes sociales para mayor información de nuestros diplomas y cursos. Con ustedes, Yasmín Santander, hasta la próxima. Por la invitación, motivo por el cual me encuentro el día de hoy con ustedes. Y bueno, yo soy una abogada especialista en Derecho Laboral y Seguridad y Salud en el Trabajo, y quiero hacer un breve repaso con ustedes con relación a la principal legislación, pronunciamiento y casos prácticos relacionados con temas de seguridad y salud en el trabajo que yo diría que están en boga aún y que al parecer van a estar en boga para rato todavía, que son el trabajo remoto, el personal que es parte del grupo de riesgo. De hecho, más de uno puede tener un familiar, un conocido que forma parte del grupo de riesgo, y las trabajadoras gestantes en tiempos de COVID-19. Torne o de repente por ahí tienen alguna duda, agradeceré que compartan sus preguntas. Denme un segundo. Un segundo, por favor. Bueno, dicho esto, voy a continuar. Estaba coordinando un tema técnico y ahora sí. Bueno, la agenda para el día de hoy, como les comentaba, primero vamos a dar un repaso a la legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo en lo correspondiente al trabajo remoto, luego al personal que forma parte del grupo de riesgo,
Y finalmente, a la protección de las trabajadoras gestantes. Y allí les quiero dar algunas indicaciones, algunos tips, porque esta legislación que vamos a repasar hoy día no va a ser no está solamente vigente para el contexto del COVID, sino también para más adelante puede ser aplicable también. Entonces, vamos a dar inicio a lo que es el trabajo remoto. Como les indiqué, si tienen alguna duda, alguna inquietud o quieren que retorne sobre alguno de los puntos, agradeceré que me lo hagan saber a fin de poder absolver sus dudas, o si quieren discutir sobre alguno de los puntos también que voy a tratar, estoy abierta a la discusión. Bueno, primero, antes de entrar a lo que concierne la reunión, que eso es el trabajo remoto, perdón, ya, perdónenme, es el trabajo remoto, pero desde el punto de vista de las obligaciones que tiene tanto empleador como trabajador, desde el punto de vista de la seguridad y salud en el trabajo, quiero comentarles qué es el trabajo remoto. Entonces, quiero mencionarles las principales particularidades. Bueno, esta es una modalidad excepcional de trabajo no presencial, y es excepcional porque recién se ha generado desde que llegó el brote del COVID-19 a nuestro país, que fue a inicios de este año. Oficialmente, en el mes de marzo del 2020, el COVID-19 llegó a nuestro país. Entonces, en virtud de ello, ya que se establecieron una serie de medidas como la cuarentena obligatoria, entre otros, se ha generado esta modalidad de trabajo remoto, esta modalidad de trabajo que es el trabajo remoto. En virtud al cual, me imagino que muchos de ustedes, al menos yo, me encuentro realizando trabajo remoto. Sus particularidades es la presencia física del trabajador, o sea, en este caso, imagínense que yo soy la trabajadora, yo estoy en mi domicilio, que es mi casa, o en un lugar de aislamiento domiciliario, que puede ser de repente la casa de algún familiar, la casa de algún conocido. Yo me encontraba de repente a inicios de la pandemia en Perú, en provincia, y bueno, ese sería mi lugar de aislamiento domiciliario. Es una modalidad excepcional porque, como les indiqué, surge debido a que, bueno, llegó el brote, lamentablemente el brote del COVID-19 a nuestro país. Se encuentra vigente tanto para el sector público y privado hasta el 31 de julio del 2021. En un inicio se indicaba que se encontraba vigente mientras dure la emergencia sanitaria, pero según las últimas disposiciones emitidas por el gobierno hace unas semanas, nosotros podemos realizar trabajo remoto bajo la legislación que regula el mismo y sus particularidades hasta el 31 de julio del próximo año. Si de allí podría prorrogarse y encontrarse vigente por más tiempo, probablemente sí, pero bueno, eso queda a la decisión del legislador, y veamos si más adelante aparece alguna disposición que prorrogue dicho plazo. Asimismo, se aplica por decisión del empleador. Aquí no es necesario de que yo quiera realizar trabajo remoto, de que yo diga, bueno, yo quiero, prefiero ir a trabajar, no quiero realizar trabajo remoto. No, ya que por disposición del empleador yo puedo realizar el mismo, basta con que él me lo comunique. Lo que sí, tengan en cuenta esto, que las condiciones de la relación original, relación laboral original, se mantienen. ¿Ello qué quiere decir? Que si, por ejemplo, mi sueldo era de determinado monto, no sé, 2.000 soles, y ahora, desde que inició la pandemia, imaginemos que desde abril hasta ahora yo me encuentro realizando trabajo remoto, ello no quiere decir que mi retribución, mi remuneración ha disminuido automáticamente, ya que en general es esa condición que es mi remuneración como cualquier otra, como el horario de trabajo, entre otros, se mantiene, sin perjuicio de que esté prestando trabajo remoto o no. Hay personas que realizan trabajo remoto y presencial, algunas por un tema de algunas empresas a fin de evitar aglomeraciones en sus instalaciones. En la mañana disponen que el personal vaya a realizar trabajo presencial, por ejemplo, de 9 a 1, van, almuerzan en sus hogares y luego de ello realizan trabajo remoto. Ello también es válido y recomendable a fin de evitar aglomeraciones en el centro de labores. Ahora bien, bueno, sobre las diferencias hay que tener bien claro que
antes del trabajo remoto, que se encuentra vigente desde que inició esta emergencia sanitaria, ya había una modalidad parecida que se encontraba vigente, que es el teletrabajo, que es una modalidad no presencial, pero en este caso es por acuerdo de partes, y yo diría que las disposiciones que regulan esta modalidad de prestación de servicios son mucho más rígidas que el trabajo remoto. Aquí he puesto un cuadro a manera de referencia para que puedan diferenciar los principales aspectos de cada uno. Por ejemplo, en el teletrabajo, que hay una ley desde el año 2013, debo mencionar, y el reglamento se emitió en el año 2015. Bueno, en virtud de esta modalidad de trabajo, si bien en ambos casos es una modalidad no presencial, en el caso del teletrabajo es por acuerdo de partes. ¿Ello qué quiere decir? Que ya sea por una adenda, de repente al contrato de trabajo o por un convenio, se acordó esto. Mientras que en el trabajo remoto basta con que el empleador decida que se proceda con el mismo. Por otro lado, en el caso del teletrabajo, se formaliza a través de un acuerdo escrito. Como lo mencioné, es un acuerdo de partes, tiene que estar por escrito, no puede ser un acuerdo verbal, y puede ser el contrato de trabajo en sí mismo, de repente un convenio privado de modificación y ratificación de las condiciones laborales o una adenda al contrato de trabajo original. Mientras que en el trabajo remoto, como pueden ver, basta con una comunicación, con que cumplas con comunicar mediante un medio físico o digital al trabajador involucrado, ya se cumplió con la obligación. Como ven, es menos complicado, por decirlo así, es menos requisito de un acuerdo escrito. Acá basta con una comunicación formal. Asimismo, se otorga al trabajador una compensación por el uso de bienes o recursos en el teletrabajo. En el teletrabajo sí o sí tiene que haber una compensación, ya sea por el internet o la electricidad. Mientras que en el trabajo remoto, la normativa establece de que los equipos o bienes necesarios para la prestación de servicio pueden ser proporcionados por el empleador o el trabajador. La norma no establece la obligación al empleador de reembolsar los gastos en los que habría incurrido el trabajador, sino que la norma menciona que pueden ser proporcionados por cualquiera de ellos. Así que si, por ejemplo, yo soy un trabajador y yo soy quien invirtió en tener de repente un internet de mejor calidad, porque en mi hogar más de uno realiza trabajo remoto, y aparte también de repente hay personas que están teniendo clases virtuales, o yo soy la que está conectada todo el día a la computadora y utilizo mi electricidad, allí yo soy la que tengo que encargarme de los gastos si es que el empleador no decide asumir los mismos. Sobre las condiciones de la relación laboral, en ambos casos se mantiene su retribución, sus beneficios, entre otros conceptos. Y por otro lado, la duración es la que acuerden las partes. En el caso del teletrabajo, perdón, es la que acuerden las partes, mientras que en el trabajo remoto, tanto los empleadores del sector público como privado pueden mantenerlo vigente hasta el 31 de julio del 2021, sin ningún inconveniente. Ahora, luego de comentar las principales diferencias entre ambas modalidades, quiero mencionarles lo que nos concierne con relación al trabajo remoto y las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, que es justo el tema que nos concierne por esta ponencia. En materia de seguridad y salud en el trabajo como tal, el empleador tiene las siguientes obligaciones. Denme un segundo. A ver, Wilson hace una pregunta. Buenas noches, Wilson. Si los equipos son proporcionados por el empleador y estos se deterioran o pierden por cualquier motivo, ya, imagínense de que, a ver, hay que ponernos en el supuesto que mi empleador me da a mí una computadora, ya, y se deteriora por el uso de la misma, porque bueno, imagínense que 8 horas conectada todo el día, o más tiempo, horas extras, etcétera, que estoy 12 horas en total, la computadora obviamente se va a desgastar. Entonces, yo diría que en ese supuesto, como es el desgaste natural del equipo, por decirlo así, el desgaste generado por el propio uso del equipo, yo diría de que en ese caso yo no soy responsable, ya que si me das una computadora, un celular e incluso hasta un lapicero, el hecho que yo use el mismo se va a desgastar. Y si es un desgaste normal, yo allí no veo responsabilidad para el trabajador.
Ahora, lo segundo que dices, o pierden por cualquier motivo, el trabajador es responsable por estos motivos. Respecto al deterioro normal, como lo mencioné, yo no veo ninguna responsabilidad, ya que todos los bienes cuando lo utilizas mucho tiempo se van a deteriorar. Y respecto de que, bueno, me dieron, volviendo al ejemplo, mi empleador viene y me da una laptop, la pierdo, yo diría que en ese caso sí soy responsable, ya que no es un deterioro normal. Estamos hablando de una pérdida, no sé si responsabilidad mía o de repente de la persona que vivía conmigo, pero mal que bien estaba bajo mi cuidado, motivo por el cual yo diría que en ese supuesto el trabajador, perdón, sí sería responsable ante el empleador. Espero haberte respondido, Wilson. Ahora voy a continuar con las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo que tiene el empleador. Estas obligaciones no es algo nuevo de que lo estoy mencionando recién porque es una novedad. Con estas obligaciones debía cumplir el empleador desde que se emitieron las disposiciones correspondientes al trabajo remoto y asimismo desde que entró en vigencia la modalidad en la empresa. Por ejemplo, si se estaban en vigencia el lunes, entraron en vigencia por ley el lunes, y yo lo implemento 2 semanas después, pues previamente a la implementación tendría que haber cumplido con dichas obligaciones, que voy a explicar ahora. Entonces, con relación a las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, pues bien, está la primera, que es informar al trabajador a través de un soporte físico o digital que permita dejar constancia de su debida comunicación, las medidas, condiciones y recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo que deberá observar durante la ejecución del trabajo remoto, incluyendo aquellas medidas que el trabajador debe observar para eliminar o reducir los riesgos más frecuentes. Entonces, al inicio, lo que debió hacer el empleador responsable y en cumplimiento de las disposiciones legales, y bueno, y si conocen a algún empleador que no lo hizo, yo recomiendo en que le informen sobre ello, ya que es una obligación válidamente fiscalizable por la autoridad laboral. Lo que debía hacer el empleador es informarme a mí como trabajadora. Imagínense que yo soy la trabajadora a través de un soporte físico, de repente una hoja bajo cargo, donde me hace firmar el cargo de entrega o digital. Me lo puedo enviar también vía correo electrónico sobre en sí las recomendaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y ello por qué? Porque el empleador siempre va a ser responsable de la seguridad y salud de su personal, sin perjuicio de la actividad que realice su trabajador. En el caso concreto, está realizando trabajo remoto, motivo por el cual los riesgos que se encuentran dentro del centro de labores son distintos a los que están en tu casa. De hecho, de repente en el centro de labores yo tenía una oficina con determinada estructura, con materiales ergonómicos, entre otros, pero en mi casa de repente la estructura es distinta. Entonces el empleador debió ponerse en tal supuesto a fin de emitir estas recomendaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y ahora vamos a ver algunos de los factores de riesgo, motivos por el cual estas tienen que ser bien aterrizadas, mejor dicho, tuvieron que ser aterrizadas al momento de entregarse a la estación de trabajo con la que cuente el empleador, el trabajador involucrado, perdón. Ahora, primero debe informar al trabajador recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, que se siente bien, que use una silla ergonómica, que realice pausas activas, que mire a otro sitio que no sea su computador, dejando una hora por 5 minutos, por ejemplo, entre otras disposiciones en materias de seguridad y salud, y de las cuales pues, que son aplicables específicamente a la estación de trabajo que tiene en casa. Ahora, esa es una obligación. Otra obligación es especificar el canal a través del cual el trabajador pueda comunicarle sobre riesgos adicionales que identifique. ¿Esto por qué? Porque el trabajador, el empleador, por más que tenga toda la expertise necesaria a fin de emitir recomendaciones, lo cierto es que al final no conoce la estación de trabajo ni las condiciones por las que vive cada uno de sus empleados, de sus colaboradores. Motivo por el cual, si es que yo soy una trabajadora de una empresa y identifico un riesgo adicional, debo informarlo a mi empleador mediante los medios que él me haya puesto a mi disposición,
motivo por el cual mi empleador debió especificar un canal para poder comunicar este riesgo adicional. Por otro lado, ¿qué pasa si es que el día de mañana yo estoy realizando trabajo remoto y por allí de repente del apuro me quemé con mi café, por ejemplo? Porque suele pasar, es un accidente de trabajo, porque yo estaba en mi laptop con los files de repente, los folders del empleador, con información relacionada al empleador, y uy, me quemé. ¿Qué puede pasar? Tanto estando en la oficina como en mi casa. Entonces, en dicho supuesto de ocurrir un accidente de trabajo, como en este caso, también se debió especificar un canal a fin de que le comunique la ocurrencia. Y esta comunicación puede ser realizada por mí directamente o también por alguien que se encuentre allí conmigo. De repente, después de la quemadura, yo he quedado un poco inmovilizada, estoy en una situación un poco delicada, entonces alguien por mí válidamente pues, puede también informarle a mi empleador. Sobre el tema de accidentes de trabajo hay bastante discusión, porque de hecho está por un lado, puede ser de que no ha ocurrido, en realidad no fue un accidente de trabajo de repente, pero allí yo digo que siempre hay que confiar en la buena fe de nuestros trabajadores por un lado, y por otro lado precisar que es accidente de trabajo siempre que ocurra dentro de la jornada. Ahora, con relación a las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo, estas debieron, en mi opinión, como mínimo, haber sido elaboradas tomando como referencia los factores de riesgo más comunes en este tipo de estaciones de trabajo. Y dentro de los principales factores de riesgo que yo he identificado, se encuentran los siguientes. Los factores de riesgo físicos, que son, por ejemplo, está por ejemplo la iluminación inadecuada. Bueno, algunos viven en un departamento, otros en otra casa y de repente tienen un pequeño estudio, otros trabajan en el comedor, cada quien tiene una estación de trabajo distinta, motivo por el cual la iluminación no siempre es la misma y por ende no necesariamente siempre el personal va a contar con iluminación adecuada. Así que este es un riesgo físico, la iluminación inadecuada. Asimismo, el ruido, que puede ser ruido interno, de repente alguien te está hablando o hay más personas. Imagínense de que es un mini departamento y que en el comedor trabajan otras personas también realizan trabajo remoto, entonces hay ruido constante. Y también puede tratarse de ruido externo. Asimismo, el disconfort térmico. Yo estoy en mi confort térmico cuando no tengo ni frío ni calor, estoy en el punto medio, como se dice. Entonces pueden darse supuestos también de disconfort térmico. Asimismo, puede ser de que yo no tenga una buena postura, motivo por el cual lo que correspondería a mi empleador es que me proporcione una silla ergonómica a fin de poder moderar mi postura y que sea la más adecuada. Esto es dentro de los principales factores de riesgo físicos, lo que he identificado. Por otro lado, están los factores de riesgos psicosociales. Por ejemplo, debido a que no, por decir de trabajo, puede haber falta de comunicación en el mismo. Asimismo, se encuentra el miedo a perder el trabajo, que de hecho yo considero que no está tan acentuado como lo estaba al inicio de la pandemia, dado todo el contexto, pero sí, también es cierto de que igual el miedo persiste, ya que la situación ahorita necesariamente no es la más óptima, dado el contexto. Asimismo, se encuentra la extensión de la jornada laboral. Muchas personas, por más que su jornada sea, por ejemplo, de 9 a 5, siguen trabajando luego de la jornada y no diferencian cuándo se encuentran dentro o fuera de la misma. Y ello lleva consigo también que existe falta de supervisión o supervisión permanente por parte de los superiores. Y esto que he comentado, ¿qué trae como consecuencia? Aquí he mencionado algunas que considero que son las más frecuentes. Por ejemplo, los trastornos musculoesqueléticos, que son los dolores, por ejemplo, de la espalda baja, la cabeza, los hombros, entre otras partes del cuerpo, debido al estrés, la tensión, la fatiga visual,
por estar no solamente todo el tiempo frente a la computadora, sino también porque estás constantemente a veces mirando el celular, revisando el WhatsApp grupal del trabajo, el correo, contestando correos hasta muy tarde, etcétera. Está la fatiga mental también, la ansiedad, todo esto toda esta situación, no solamente el hecho de que yo tengo que conservar el trabajo, sino también el hecho de que podría contagiarme de COVID-19, me podría generar ansiedad y eso traer consigo malos hábitos alimenticios. Asimismo está el estrés laboral, puede haber sobrecarga laboral, que debido a que no existe una adecuada comunicación, porque de repente cada quien está en su casa y no todos saben el pendiente de todos, algunos trabajadores pueden encontrarse con sobrecarga laboral y también esto puede traer como consecuencia, no sé, que si hay un trastorno musculoesquelético y a la vez tengo ansiedad, me automedique, me tome determinadas pastillas que yo siento que me van a hacer sentir mejor. Entonces, aquí quiero llegar con todo esto, es que ya sabemos que estas son las consecuencias porque existen factores de riesgo. Entonces, la recomendación que doy a los empleadores es aterrizar esto en las recomendaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo que se vayan a entregar al personal. Y si es que ya se han entregado, actualizar las mismas. Porque en ese momento, de repente, del apuro, porque al inicio salieron las normas, todo fue tan rápido en el primer semestre de ese año, de repente las indicaciones que se dieron no necesariamente fueron las más adecuadas. Así que si se pueden actualizar las mismas a fin de salvaguardar el bienestar del personal, yo diría que sería una decisión óptima por parte del empleador. Y si eres trabajador, yo diría de que, bueno, si es que consideras que las recomendaciones que te dieron no fueron las más adecuadas, por allí puedas comentarlo con tu empleador. Y además yo te recomendaría realizar pausas activas, y bueno, y en todo tiempo tú mismo respetar tu jornada. Y con relación a la jornada, quiero mencionarles que por primera vez en Perú se ha regulado un derecho, que ahora lo vamos a ver, que es el derecho a la desconexión digital. Ha salido publicado hace unas semanas un decreto de urgencia que regula el mismo y de esta manera regula este derecho por primera vez en nuestra legislación. ¿Y en qué consiste este derecho a la desconexión digital? Pues es el derecho a desconectarse de los medios informáticos, de telecomunicaciones y análogos utilizados para la prestación de servicios durante los días de descanso, licencia y periodos de suspensión de la relación laboral, así como fuera de la jornada máxima. En otras palabras, es el derecho que yo tengo a desconectarme fuera de mi jornada. Si yo tengo una jornada, volviendo a mi ejemplo, de 8 o de 9 a 5 de la tarde, antes de ello y luego de ella, yo no tengo por qué estar mirando el celular, por qué estar contestando mensajes, por qué estar eh, conectada en la computadora todo el día. Y esto no funciona así. Y este derecho resguarda mi derecho, valga la redundancia, a la desconexión digital. Por ende, tu empleador no podría exigirte la realización de tareas o coordinaciones de carácter laboral durante el tiempo de desconexión digital. Esto es muy importante porque si en caso de igual no respetan ni el empleador ni el trabajador este derecho, pueden acarrear a corto, mediano o largo plazo las consecuencias más frecuentes que expliqué en la diapositiva anterior. Ahora bien, en el caso de los trabajadores no comprendidos en la jornada máxima de trabajo, el tiempo de desconexión debe ser de al menos 12 horas continuas en un periodo de 24 horas, además de los días de descanso, licencia y periodos de suspensión. Ahora, para cerrar el punto de acá, yo les menciono, si eres empleador, que tomar en cuenta este derecho, que no es bueno sugestionar al trabajador llenándolo de mensajes, correos o comunicarnos con ellos fuera de la jornada laboral. Y si tú eres trabajador, considerar que en caso se vulnere este derecho a la desconexión digital y de repente se te sancione por no responder un correo a las 10 de la noche o no responder el WhatsApp de la oficina a las
9 de la noche cuando ya estás fuera de la jornada, dicha decisión válidamente puede ser impugnada vía judicial, por un lado. Y bueno, y respecto de los empleadores, recordar también que el no cumplir con estas disposiciones constituye una infracción en materia laboral, por lo cual, ante una eventual fiscalización por este tema, aún no he tomado conocimiento de alguna al respecto para ponerlo como ejemplo, pero podrían existir a futuro. De haberse vulnerado estas disposiciones, válidamente la autoridad laboral podría imponer una multa al empleador en virtud al número de trabajadores afectados. Esto es lo que concierne al trabajo remoto. He querido rápidamente mencionarles prácticamente las diferencias con el teletrabajo, asimismo las obligaciones en materia de seguridad y salud, los principales riesgos, las consecuencias y sobre todo el derecho a la desconexión digital, que es algo nuevo para nosotros. Aún no existen disposiciones adicionales al respecto, pero lo cierto es que existe este derecho y hay que respetar. Dicho esto, voy a pasar al segundo punto, en el que voy a comentar sobre el personal que forma parte del grupo de riesgo. Grupo de riesgo. El personal que forma parte del grupo de riesgo, que de hecho es una definición que me imagino que también la han escuchado más de una vez, que bueno, en pocas palabras es el personal que tiene más de 65 años y tiene algún tipo de comorbilidad. Ahora, ¿cómo se procede con relación a dicho personal? Sin perjuicio de las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, debo indicar que este personal Doctora, ha ocurrido un pequeño corte en su audio. Doctora, sí, parece que ha tenido un pequeño bajón de internet. Se dejó de compartir el material. ¿Podría compartirlo nuevamente, por favor? ya, pero sí se puede, ¿no? Sí, sí, compártalo, no se preocupe. Ya está. Listo, listo. Por favor, retomar donde inició en esta diapositiva. Sí, avísame otra vez, Julio, si pasa algo, por favor. Sí, doctora. Ya, ok. Volviendo al grupo de riesgo, entonces, bueno, este personal que forma parte, disculpen por los temas técnicos más bien, bueno, el personal que forma parte del grupo de riesgo es en realidad aquellas personas de 65 años para arriba o que han sufrido, tienen alguna comorbilidad. Al respecto, las disposiciones mencionan que se debe priorizar y aplicar el trabajo remoto. Ahora bien, cuando la naturaleza de las labores no sea compatible con el empleador debe otorgar una licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior. Bueno, ahora respecto de este personal, han habido como 5 o 6 definiciones distintas. Ha variado la definición a través del tiempo y he puesto acá la última definición en virtud de lo establecido con la recientemente publicada Resolución Ministerial 972-2020 MINSA y una fe de ratas que también ha sido publicada hace poco. Esta es la última definición, la que ven acá. He puesto hipertensión arterial refractaria en rojo porque es la última implementación que hizo la fe de ratas a esta resolución ministerial. Y también lo de abajo es lo de rojo, he puesto la última modificación. A ver, yo he querido poner acá la última definición y de rojo las últimas modificaciones que se han realizado al respecto. Ahora, hasta acá tenemos que el personal que realiza trabajo remoto no debería prestar servicios. Mejor dicho, el personal que es parte del grupo de riesgo y no puede realizar trabajo remoto no debería prestar servicios, en teoría. Pero ha salido luego unas disposiciones con relación a ello. Y acá lo ven.
En realidad, sí podrían prestar servicios eventualmente si es que suscriben una declaración jurada de asunción de responsabilidad voluntaria. Ahora, ¿cómo funciona ello? En primer lugar, estas personas, en caso deseen voluntariamente concurrir a trabajar, ello que resalto voluntariamente porque bajo ningún contexto se debe ejercer algún tipo de coacción para la firma de este documento. En caso yo desee concurrir a trabajar o prestar servicios en las actividades, de repente la actividad de la empresa, debo suscribir una declaración jurada. Entonces hasta allí yo entiendo ya. Si es que a mí no me coaccionaron y yo voluntariamente quiero ir a trabajar, pues puedo hacerlo, pese a que de repente tenga alguna comorbilidad de las mencionadas, siempre y cuando suscribo una declaración jurada de asunción de responsabilidad voluntaria. Entonces, hasta ahí yo entiendo que con ello debería funcionar. Pero esta disposición luego fue complementada, por decirlo así, con otras disposiciones que dispusieron, valga la redundancia, cómo funcionaría esta figura. Ya, ahora bien, con relación a la declaración jurada de responsabilidad, disculpen que pare, hay una consulta de Oscar. Oscar, buenas noches. A ver, voy a leer tu consulta. Las trabajadoras madres, luego de cumplir el plazo de posparto, deberían regresar a su centro de trabajo de manera presencial. Ya, voy a guardar tu pregunta para el final porque justo vamos a hablar con relación a la protección de las trabajadoras gestantes. Y vas a ver que en el caso de las madres lactantes hay disposiciones al respecto. En unos minutos respondo tu pregunta, Oscar, que justo también es parte de la exposición. Y también mencionar de que aquí estamos hablando de lo que es el grupo de riesgo. No confundamos que el personal del grupo de riesgo, que se encuentra dentro de las definiciones que hemos revisado, con la madre gestante, que si bien estas personas, madres gestantes o incluso las que recién han tenido, de repente se encuentran en descanso postnatal, si bien ellas de todas maneras necesitan una protección especial, medidas especiales, no son parte del grupo de riesgo. Ellas tienen otra regulación especial que la vamos a revisar en unos minutos, pero no confundir grupo personal que es parte del grupo de riesgo con las madres gestantes. Ahora, volviendo a lo que es el grupo de riesgo. Hay una declaración, como les mencioné, por la cual si yo, imagínense que yo soy parte del grupo de riesgo, si suscribo esta declaración jurada, válidamente podría ir a trabajar. Pero no es tan así de que yo, Claudia, voy, firmo la declaración jurada y trabajo, sino que hay un procedimiento para su suscripción. Este es el modelo de declaración jurada, la que pueden ver en pantalla, y si ven bien, hay una sección para que firme el trabajador, que sería yo, pero también hay una sección para que firme el representante legal. Ahora, también hay un lugar, si ven acá, para que suscriba el médico que autoriza. ¿Y por qué si es una declaración jurada para que firme yo, por qué tendría que firmar el médico del representante legal? Pues ello es debido a que la norma ha establecido un procedimiento al respecto, que lo vamos a ver. En la declaración jurada, previamente a que esta sea válida y se encuentre, como se dice en buen cristiano, oleada y sacramentada y yo pueda ir a trabajar, tiene que pasar primero una validación de aptitud. Mejor dicho, yo debo pasar con una validación de aptitud. ¿Ello qué quiere decir? Que previamente a la presentación de la declaración jurada, yo solicito a mi empleador la emisión de un certificado de aptitud, bajo el cual, que es mejor dicho un documento, mediante el cual el médico del empleador autoriza a que yo realice actividades presenciales. O sea, yo solicito de que me den permiso, por decirlo en buen cristiano, porque el empleador es quien va a emitir a través del médico responsable de la vigilancia de la salud o quien haga sus veces un certificado de aptitud diciendo, en otras palabras, Claudia, te encuentras apta para trabajar. Hay un procedimiento, como ven, de plazos entre los cuales se debe entregar este certificado. Y bueno, adicionalmente a ello, el empleador debe asegurarse de que el que yo vaya a prestar servicios presenciales no incremente mi exposición al riesgo.
Por otro lado, existe plazo y forma de presentación, que es la que ven acá. Y bueno, de que debe estar firmado, de que el empleador devuelve al trabajador la declaración jurada con la firma del representante legal y del médico responsable de la vigilancia de la salud. Y finalmente se hace uso de las tecnologías de la información para realizar este trámite. Ahí quiero parar un rato para decirles que al final, hasta acá lo que he detectado, como pueden ver, es que el médico es quien me da el certificado de aptitud, y ello va a ir de la mano con uno de los puntos que voy a comentar al final, que les pido recordar. Bueno, según la reciente resolución ministerial 972-2020 MINSA, bueno, respecto de aquellos trabajadores de riesgo que tengan alto o muy alto riesgo de exposición, según las definiciones que se encuentran en esta resolución ministerial, los trabajadores con algún factor de riesgo, cuyas labores sean de alto o muy alto riesgo de exposición, que soliciten regresar o reincorporarse, deben pasar por una evaluación individualizada por el médico ocupacional. Entonces, en virtud de esta disposición, entendería que adicionalmente al certificado de aptitud, este personal debería pasar por una evaluación individualizada más rigurosa de la que posiblemente se realice al personal que es parte del grupo de riesgo y al cual de alguna manera se le autoriza a prestar servicios presenciales en el centro de labores del empleador. Ahora, esto es lo más importante y acá quiero llamar la atención y que lo noten bien porque sin perjuicio de que existe un procedimiento para la validación de la aptitud y que, bueno, yo firmé la declaración jurada por si acaso yo solicité ir. Acá, ojo, el que yo sea parte del grupo de riesgo, perdón, y que yo solicite realizar labores presenciales, ello no implica que el empleador esté obligado a darme, por decirlo así, el permiso. Y ahora, y esto lo considero importante mencionar, ¿por qué? Porque estas disposiciones también incluyen un artículo que habla de la responsabilidad del empleador. ¿Y qué dice ese artículo? Pues lo vemos acá, lo he agregado en esta lámina, y menciona lo siguiente. Sin perjuicio de la suscripción por parte del trabajador de la declaración jurada, el empleador mantiene la plena responsabilidad por la gestión de la seguridad y salud en el trabajo y por el cabal cumplimiento de sus obligaciones en el marco de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y demás disposiciones. ¿Y qué entendería con ello y qué podría pasar? Pongámonos en el supuesto de que yo soy la trabajadora que es parte del grupo de riesgo y bueno, formalmente pido regresar, me emiten el certificado de aptitud, se suscribe la declaración jurada, formalmente todo está genial, perfecto, y cumplí con todos los requisitos para realizar labores presenciales. Ahora, realicé las labores presenciales. El tema acá es que imagínense de que todo estaba bien hasta que de un momento a otro me enfermé y me cayó bien mal a mí por mi comorbilidad y bueno, pasó a mayores. De repente estuve internada un buen tiempo, entubada y fue una situación desastrosa para mí, ¿ok? Entonces, ante dicho supuesto, ¿qué podría pasar? Ahorita, de todas maneras, a nivel judicial en Perú no hay pronunciamiento, si es que existen demandas al respecto, pero sí existen demandas en otros pronunciamientos, perdón, de otros países donde de alguna manera reconocen responsabilidad al empleador. Entonces, en este supuesto, y más aún cuando la norma expresamente dice, sin perjuicio de que se suscriba la declaración jurada, el empleador mantiene la plena responsabilidad, debo indicar que posiblemente el empleador podría ser responsable en caso yo me llegase a enfermar y esto pasara a mayores. Como les indiqué, aún no hay pronunciamientos al respecto como para ponerlo de ejemplo, porque de hecho si es que han habido demandas, recién deben estar en etapa de audiencia de conciliación o de admisión de las mismas, pero posiblemente existan demandas a Doctor, futuro, o mejor dicho, pronunciamiento. ¿Sí? ¿Sí? se detectó un pequeño corte, ¿podría repetir lo último dicho? Sí. ¿Ahora me escuchas? Sí, sí, no se preocupe. Ya. Muchas gracias. Avísame, Julio, si vuelve a pasar, por favor.
Ya, lo que quiero decirles, y disculpen a los participantes por los temas técnicos, es que si es que, por ejemplo, acá lo que les quiero decir a todos, si es que son empleadores o son parte del personal de recursos humanos o de repente del área de seguridad y salud en el trabajo, etcétera, lo que les pido, lo que les quiero pedir es que antes de que se autorice, sin perjuicio de que se cumpla formalmente con todos los pasos para que alguien que sea parte del grupo de riesgo acuda a prestar servicios presenciales, sin perjuicio de ello, yo diría que en la medida de lo posible que realicen trabajo remoto, porque si eventualmente el día de mañana se genera una contingencia, por allí podría acarrear algún tipo de responsabilidad en contra del empleador. Así que mucho ojo con ello. Y cuando digo responsabilidad, puede ser desde administrativa, que son las multas que puede imponer la autoridad laboral, si es que se verifique que se ha incurrido en una infracción. Asimismo, una demanda de repente por daños y perjuicios que puede ser entablada por el trabajador afectado o incluso familiares del mismo. Y en el peor de los casos puede incurrir responsabilidad penal. Así que mucho ojo con ello. Si es que van a autorizar a alguien con alguna comorbilidad o mayor de 65 años y en general alguien cuya salud no sea la más óptima necesariamente. Así que allí les pido, por favor, mucho ojo, por decirlo así, con esta disposición. Y para culminar, quiero comentarles las disposiciones con relación a la protección de las trabajadoras gestantes y luego de comentar las mismas voy a responder las consultas que se hizo. Ahora bien, antes de que se encuentre vigente la actual resolución, mejor dicho, antes que entre en vigencia la última norma, el documento técnico con relación a los lineamientos del COVID-19, se encontraba vigente la resolución ministerial 448-2020 MINSA, que ha sido derogada por la resolución ministerial, que es la vigente y recientemente publicada, 972-2020 MINSA. En estas disposiciones, ya derogada en el lineamiento 5, se hacía una precisión con relación a las mujeres gestantes y a las trabajadoras de riesgo. He puesto en rojo, se recomienda, porque allí van a ver que ha sufrido una modificación esta disposición, como vamos a ver en la próxima diapositiva. Ahora, esta es la disposición vigente en materia de protección de las mujeres gestantes. El lineamiento 5 de la resolución ministerial 972-2020 MINSA, que es el lineamiento vigente, menciona que he puesto en rojo algunas disposiciones porque son las modificaciones a la resolución ministerial mencionada acá, que es la recientemente derogada. Establece en el lineamiento 5 que en el caso de las mujeres gestantes, si yo soy mujer gestante, por ejemplo, no debo postergar el uso del descanso prenatal y postnatal correspondiente, por la posibilidad de que se complique, de que se presenten, mayores complicaciones en este periodo. Asimismo, las mujeres gestantes y mujeres que dan lactancia materna, de preferencia, deben realizar trabajo remoto. En caso no sea posible por la naturaleza de sus labores, no deberán estar ubicadas en área de exposición al público. Como ven, hasta allí, por ejemplo, el segundo párrafo dice de preferencia se debe realizar trabajo remoto, no es muy imperativo. Ya vamos a ver en las próximas diapositivas que hay normas más imperativas por relación a la protección de este personal. Respecto a los trabajadores con factores de riesgo, hay una disposición también con relación a las mujeres gestantes, por más que las mismas no sean parte de este grupo, pero bueno, hay una disposición que la he incluido acá, que dispone que en el caso de trabajadoras que se encuentren en estado de gestación y presenten alguna intercurrencia durante el embarazo, el médico ocupacional determina si puede permanecer o no en el trabajo, debiendo cautelar la vida de la trabajadora y la culminación satisfactoria de su embarazo. Entonces, estas disposiciones se encuentran dentro de este documento técnico aprobado por la resolución ministerial 972-2020 MINSA, que es la vigente actualmente. Esta disposición es la vigente y, como mencioné, he puesto de rojo las modificaciones en comparación con la disposición que se encontraba vigente antes.
También quiero mencionar que previamente a que inicie el brote del COVID en nuestro país y en general que se emitan estas disposiciones que hemos discutido, ya existía una normativa que protege a las madres gestantes. Y mucho ojo con esto, a casi los 5 sentidos, porque esta norma, de que ya se encontraba vigente antes, va a estar vigente, al menos yo juraría que no va a ser derogada, luego del brote del COVID-19. Si es que, bueno, seamos positivos, esto va a pasar. Así que luego de ello, esta norma debería seguir vigente. Y es la ley 28048, que es la ley de protección a favor de la mujer gestante que realiza labores que pongan en riesgo su salud y el desarrollo normal del embrión y feto. Ahora bien, en los centros de trabajo, las mujeres gestantes, esto tanto antes del brote del COVID como ahora, solicitarán al empleador no realizar labores que pongan en peligro su salud, el desarrollo normal del feto durante el periodo de gestación, el cual tiene que estar certificado por el médico tratante y ante lo cual el empleador, después de que se me comunique a mí como empleador y tome conocimiento, me asignará labores que no pongan en riesgo mi salud sin afectar sus derechos laborales. Un ejemplo, yo soy la mujer gestante y imagínense que trabajo en una fábrica y yo considero que la labor que estoy realizando es un riesgo químico de repente, mejor dicho, lleva consigo un riesgo químico para mí y por ende me pone en peligro a mí y al desarrollo normal del embrión. Entonces yo puedo solicitar a mi empleador que me asigne otras labores que no pongan en riesgo mi salud. Entonces, en virtud de esta disposición, sin perjuicio de que se han emitido en los documentos técnicos disposiciones con relación al COVID-19, una mujer gestante válidamente puede solicitar que se le asignen otras funciones a fin de salvaguardar su integridad ante esta situación especial en la cual se encuentra. Y el empleador se encuentra obligado. Y yo decía al inicio, mucho ojo con esta disposición, ¿por qué? Porque ya se encontraba vigente desde antes del brote del COVID-19 en nuestro país y como les indiqué, yo juraría que va a estar también vigente después, ya que ha sido esta ley publicada, si no me falla la memoria, en el año 2008. Así que si no conocían esta norma, yo considero que hay que tenerla muy en cuenta por si en algún momento nos encontramos dentro del supuesto de ser una mujer gestante. Ahora bien, esta disposición ha sido recientemente modificada, creo que fue en el mes de octubre, dado el contexto, y se agregó un párrafo al artículo primero que yo he agregado acá. Y es el siguiente. Es la ley 31051 que modificó la norma antes explicada, modifica el artículo 1 de la ley 28048 y modifica en este sentido, que durante el estado de emergencia nacional de carácter sanitario declarada por el Estado, el empleador identifica a las mujeres gestantes y madres lactantes cuya integridad o la de su menor hijo son puestas en riesgo por las circunstancias que propiciaron el estado de excepción decretado, efectos de aplicar de forma obligatoria el trabajo remoto. En buen cristiano, lo que está diciendo acá es que respecto de las trabajadoras mujeres gestantes y madres lactantes, de forma obligatoria, si regresamos las diapositivas de acá, acá menciona que de preferencia se deberían realizar trabajo remoto. Si vemos acá menciona que de preferencia debe realizar trabajo remoto estas personas, pero que son las trabajadoras gestantes o mujeres que dan lactancia materna. Pero si revisamos acá en esta normativa es más imperativa, porque indica que de forma obligatoria debe realizar trabajo remoto. Ahora bien, no siempre ello es posible, ya que por la naturaleza de las funciones, puede ser que por ejemplo, yo estoy en una fábrica y no hay forma que yo realice este trabajo desde mi casa. Entonces, la norma ha dispuesto que cuando la naturaleza de las labores no sea compatible con el trabajo remoto y mientras dure la emergencia sanitaria, el empleador asigna a estas personas labores compatibles con las funciones con las que originalmente realizaba o en su defecto, otorga preferentemente una licencia con goce de haber. Mejor dicho, lo que indica la norma es que debe realizarse trabajo remoto, pero cuando no sea compatible, de preferencia otorgar una licencia con goce de haber a este personal. Ahora, volviendo a la pregunta de Oscar,
luego de cumplido el plazo de posparto, preguntó, claro, sería una mujer madre lactante, ya que ya cumplió el periodo de posparto, ahora ya tendría que regresar a trabajar, debería regresar a su centro de trabajo. Lo que indica esta norma, como lo acabo de explicar, de forma obligatoria debería aplicarse el trabajo remoto respecto de esta trabajadora. Y en caso no sea posible, se debería negociar con el empleador y de preferencia se le debería otorgar a esta trabajadora una licencia con goce de haber. Entonces yo te recomiendo, Oscar, compartir este material con la trabajadora involucrada si sabes de algún caso y que tenga en cuenta que ante esta circunstancia el empleador tiene la obligación de tomar medidas a fin de salvaguardar su integridad. Dicho esto, ya quiero agradecerles por su tiempo y disculparme por los temas técnicos y quedo a su disposición por si tienen alguna pregunta sobre alguna de las diapositivas o quieran que regrese alguna de ellas a fin de aclarar alguno de los puntos. Muchas gracias, doctora. En este momento no contamos con preguntas en espera. No sé si algún alumno va a formular alguna pregunta, si no, para finalizar con este evento. Bueno, doctora, parece que no hay más preguntas. Agradecerle por acompañarnos en esta oportunidad y brindarnos este maravilloso tema. Creo que alguien habló en el chat. Gracias a ustedes por su tiempo y bueno, tomar en cuenta esto, sobre todo si son de repente empleadores o partes del área de recursos humanos, porque al final, bueno, si es que algo sucede, igual existen responsabilidades al respecto. Y bueno, si son trabajadores, tomar en cuenta estas disposiciones y también, sobre todo, tomar en consideración que el empleador, su primera función es salvaguardar su bienestar tanto físico como emocional. Y culminar deseándoles felices fiestas a todos. Y bueno, hay que seguirnos cuidando y ya será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias por su tiempo.